Amigos, muy buenas noches a todos. Es un gran placer y una alegría enorme poder estar transmitiendo más un evento de Chisa, más un Chisa Experience. Hoy, para los que desconocen o saben, uno de los días más fríos acá en el sur de Brasil. Entonces, haz lo que tengan interés después de la presentación que nuestro ponente de hoy, Ezequiel, estará haciendo. Lo pueden ir a googlear, que van a encontrar hasta nieve acá en Brasil. Para que lo conocen, quizás es un tema interesante, ya que estamos conversando con gente de varios países, que para ustedes hasta la nieve ya es algo común. Estamos acá con nieve en Brasil, acá en el sur, durante esos días. Este es más un evento de Chisa, donde estaremos hablando sobre un tema que creo que genera bastante dudas y es un tema bastante interesante, que es relacionado a la trazabilidad en la central de esterilización. No es un tema nada fácil, hay bastante dudas, bastante comentarios y tenemos la suerte de conocer y tener hoy un especialista en el tema que quizás nos podrá pasar algunas informaciones importantes, sacar algunas dudas y nos crear mayor conocimiento sobre ese tema. Estamos siempre buscando hacer un giro por todos los países para que tengamos siempre ponentes de los diferentes países de la Hispanoamérica. Hoy tuvimos la suerte de tener desde Argentina el señor Ezequiel, que nos estará hablando sobre monitoreo, trazabilidad y gestión del instrumental quirúrgico. Entonces será un tema bastante interesante. Les comento que la dinámica que estaremos aplicando es muy similar a todos los webinars que a quien ya conocen el proceso. Estaremos acá iniciando la presentación con nuestro ponente. Haremos toda la presentación. Haz lo que tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, que por favor utilicen el chat al vivo que están utilizando en YouTube. De esa forma, nuestro equipo interno acá de Chisa estará recibiendo sus preguntas, que al final de la presentación de Ezequiel las podemos ir haciendo llegar. Entonces, desde un tiempo que se imagina que estamos muy cerca de combatir y ganar de la pandemia, espero que todos en sus casas se encuentren bastante bien, bastante protegidos. Ojalá muchos de ustedes ya vacunados desde el primer webinar hasta ahora. Ya pusimos por un proceso bien largo, bien fuerte, tuvimos varias emociones, pero yo creo que ya estamos mirando el final de esa historia. Entonces, sin más delongas, o sea, para poder iniciar y dar la palabra a quien realmente importa el día de hoy, que es nuestro ponente, estaría haciendo la invitación del señor Ezequiel Giuliani. Él es ingeniero industrial, tiene una especialización en manejo de proyectos, 20 años de experiencia en ingeniería en múltiples rubros, siendo que 8 de ellos directamente direccionados a lo que es la central de esterilización. El socio fundador de Interlab, una empresa importante argentina que está en diversos países, que trabaja también el tema de la trazabilidad. Entonces, para que puedan conocer un poco y presentar a nuestro ponente, estoy invitando al señor Ezequiel. Ezequiel, ya estás con nosotros, amigo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos, o buenas tardes, según corresponda. Agradezco la presentación, agradezco la participación de las personas y a CISA por el espacio. Vale, amigo, ya te comenté antes, pero te comento ahora también que es un gusto y un placer que esté acá con nosotros. Es muy probablemente estaremos hablando de un tema que va a ser prácticamente obligatorio en el futuro, que hoy crea muchos ruidos, pero es importante ir conociéndolo desde ya. Entonces, para nosotros es un gran placer. Estamos bastante emocionados de estar recibiendo tu persona y una persona con tanta calidad y experiencia en el tema para no estar hablando. Tenemos la suerte de tener personas de diferentes países, desde Uruguay hasta México, pasando por Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Nicaragua y todos los países de Hispanoamérica, hasta invitados de España. Entonces, para ese evento, Ezequiel, yo quiero no tomar mucho el tiempo de todos porque quiero te dejar el espacio y la palabra. Te pido por favor que puedas preparar tu presentación para que de esa forma podamos iniciar el evento. ¿Okay? Entonces te pido ya para dejar en el modo de compartir tu presentación. Ya lo veo que ya estás.
Te confirmo en este momento que tu presentación ya está compartida, así que las personas ya la pueden estar mirando. De esa forma, te deseo una excelente charla. En casos de cualquier duda a los que están participando con nosotros, les pido que escriban sus dudas, sus comentarios en el chat, para que al final de la presentación de Ezequiel, yo regreso para responder sus consultas y sus dudas. Ezequiel, la palabra es tuya, una excelente charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a conversar acerca de la trazabilidad y la gestión para la seguridad del paciente. A modo que sepan la bitácora del día de hoy, vamos a empezar conversando muy rápidamente el concepto de trazabilidad. Luego vamos a explicar, detallar lo que es la trazabilidad por lote de producto y la trazabilidad por código único de producto, que la abreviatura es UDI. Paso siguiente, vamos a conversar sobre la marcación de instrumental quirúrgico, un tema muy interesante. Luego, como punto obligado, vamos a hablar sobre el software de trazabilidad, las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de elegir un producto como este. Y finalmente vamos a cerrar el ciclo conversando de cómo es un proceso de implementación de trazabilidad en un hospital, en una clínica o a una empresa tercerista. Paso número 1. Definición de trazabilidad. Muy rápidamente, para empezar, foja 0, la trazabilidad es una forma de conocer la historia de un producto o lote, desde su elaboración hasta su consumo y o utilización. Acá es importante remarcar que en forma intencional le he pintado varias palabras en rojo porque son palabras clave para el concepto de trazabilidad. La palabra producto, la palabra lote, consumo y utilización la vamos a trabajar en las siguientes diapositivas. Y la definición que a mí más me gusta es la capacidad de reconstruir la historia de un producto de lote mediante una identificación registrada. En este sentido, y en estas dos interesantes definiciones, es muy simple, queda en claro que para poder llevar a cabo trazabilidad vamos a necesitar un código, que puede ser de producto o de lote. Y esta se va a ajustar dependiendo si el producto que vamos a trazar se consume o se reutiliza. A modo de una breve historia, para repasar el término trazabilidad, se incorpora en el diccionario español en los 90. En el 2000 toma mucho auge la palabra trazabilidad, gracias al prión de la vaca loca, ¿no? Que azotó al mundo entero y se necesitaba localizar rápidamente el ganado de origen europeo, origen donde se encontraba el prión. Finalmente, en el 2008, en la actualización de la ISO, incorpora la palabra trazabilidad a su glosario y es un sinónimo de buena práctica. Hoy por hoy, la palabra trazabilidad está muy difundida gracias al COVID, ¿no? La búsqueda del paciente cero fue una promoción muy importante para la trazabilidad. Y una acción del día de estos tiempos, una acción actual que impacta en el futuro de la trazabilidad es justamente una legislación, una guía que tomó vigencia en septiembre de 2020 en Estados Unidos, apalancado por la FDA, donde obliga a todos los hospitales, clínicas e instituciones que trabajen con instrumental quirúrgico a marcar su material en forma unívoca, en forma obligatoria. Entonces, esto está generando un movimiento muy fuerte en pos de la trazabilidad. En forma analógica, Europa se compromete al mismo desafío con vísperas al 2027. Como noticia interesante, si quieren después también lo vamos a compartir a través de CISA, les voy a dejar una revista muy interesante que habla sobre este punto, que es la revista Forum, del año 2008, el volumen 3, y también les voy a dejar el link de la normativa y la guía de la FDA en su página oficial. Entonces, hemos definido la trazabilidad como la capacidad de reconstruir la historia desde un paciente, desde un cliente, desde un consumidor hacia atrás, ¿no? Ahora vamos a abordar los diferentes tipos de trazabilidad por lote y por código único. Para entender bien esta diferencia, voy a tratar de esquematizarles ambos procesos.
Supongamos que estamos viendo en este momento un proceso productivo de un medicamento. Ejemplo, ibuprofeno. Como podrán ver, el proceso productivo es lineal, unidireccional. ¿Por qué? Llega la materia prima, se sintetiza la droga, se encapsulan las píldoras, se envasa en el blister, en el empaque de contenedor. Luego hay un proceso de almacenamiento, distribución, llega a los puntos de expendio como son las farmacias y al fin y al cabo se vende y se consume por medio de las personas. Entonces, como dijimos en la definición, la trazabilidad tiene sentido contrario al proceso productivo, es desde el paciente, desde el cliente, el consumidor, hacia atrás. En este sentido, como es un flujo lineal, los productos, el grupo de productos, en este caso las píldoras y ibuprofeno, van pasando de proceso a proceso en forma conjunta. Entonces, el grado de trazabilidad que necesitamos es un grado de trazabilidad menor a quizás lo que es el instrumental quirúrgico. ¿Por qué? Porque todo el avance se hace en forma de lote y al fin y al cabo se consume y desaparece. Entonces, ambos extremos del proceso productivo son materia prima y el otro extremo es el paciente o la persona que toma la píldora. Entonces, la característica principal de este proceso es que el producto se consume, entre comillas pongo consume porque es muy relevante. Podemos hablar de algo que se come, que se traga, algo que se ocupa, pero también podemos hablar que se consume, por ejemplo, una prótesis. ¿Por qué? Porque la prótesis se aplica y queda en el paciente, no se reutiliza. El proceso es netamente lineal y al fin y al cabo, con una trazabilidad por lote de producto, nos satisfacen las necesidades de reconstruir la historia o tener la capacidad de reconstruir la historia. En este sentido, la trazabilidad tiene que ir de punta a punta, porque imagínense el caso, por ejemplo, de las drogas o los medicamentos con prescripción médica. Es decir, si nosotros tenemos una prescripción médica, sabemos el paciente que consumió el producto, entonces vamos a tener la trazabilidad total. Vamos a entender todo el proceso productivo, toda la distribución, vamos a saber en qué farmacia se ubicó el producto y al fin y al cabo a quién se recetó. Entonces acá la trazabilidad es total. Pero ¿qué pasa con los medicamentos de venta libre? Los medicamentos de venta libre está faltando el último eslabón, el eslabón más importante. La trazabilidad acá es muy compleja llevarla al cabo. ¿Por qué? Porque no tenemos quién ha consumido el producto. Entonces es acá donde la trazabilidad es parcial y nos está faltando justamente el último eslabón y el más representativo, donde se vincula el paciente con el fármaco. Este concepto lo dejo bien pendiente y bien marcado porque ahora lo vamos a ver cómo se repite esta carencia en lo que es el instrumental quirúrgico. Bueno, entonces ahora analicemos en forma analógica el proceso de servicio, de producción o como quieran llamarlo, lo que es el instrumental quirúrgico. En este caso, no es más una cadena lineal, un proceso lineal unidireccional. En nuestro caso, aparece un nuevo jugador en escena que es el reuso. Como los productos, los instrumentales quirúrgicos, no se consumen, se reutilizan, el proceso es circular. Y a la vez se repite una y otra vez. Reuso a reuso, el proceso se repite. Entonces, la característica de un proceso circular como esto es que el material se reutiliza. Y al fin y al cabo, la trazabilidad que nos sirve en este punto no es la trazabilidad por lote de producto, sino la trazabilidad de código único. Es decir, la única forma de tener trazabilidad reuso a reuso es por medio de la codificación única de cada una de las instrumentales. Es decir, si nosotros queremos saber lo que ha ocurrido en la vida útil de una pinza, una caja, un dispositivo médico, la única forma de saberlo, reuso a reuso, es por una codificación única. Cada producto con su propio DNI o cédula de identificación. Y en forma equivalente al ibuprofeno, la trazabilidad, como podrán ver, la trazabilidad, esta forma circular, está, por un lado, tenemos la trazabilidad que corresponde a la central de esterilización, desde su recepción hasta su entrega en bodega estéril. Pero nos está faltando una parte de ella.
Y de hecho es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque es donde vinculamos un producto estéril a una cirugía o un procedimiento médico. Entonces, para lograr una trazabilidad total, al fin y al cabo, tenemos que tener la trazabilidad dentro de la central de esterilización, pero luego debemos abordar la trazabilidad en quirófano, hemodinamia, gastroendoscopía y todos los sectores que necesitamos trazar hasta el paciente. Si no, tenemos una parcialidad de ella. Además, la codificación única de cada uno de los instrumentales quirúrgicos nos van a entregar una herramienta muy poderosa para la gestión y administración y para ganar un montón de funcionalidades por medio de un sistema de trazabilidad. Teniendo un código único, vamos a saber la vida útil real de un dispositivo médico, porque si sabemos que ocurre reuso a reuso, vamos a saber cuál es la cantidad de reusos a lo largo de su vida útil. También, la trazabilidad por código único nos va a permitir establecer rutinas de mantenimiento. Al contabilizar la cantidad de reusos, vamos a poder hacer rutinas de mantenimiento, de afilado, de limpieza, de manutención. Es decir, la codificación única nos entrega la herramienta para hacer mantenimiento predictivo y preventivo. Por medio de la identificación única, voy a poder asociar, por ejemplo, a esta caja, le voy a poder asociar elementos en forma directa. Es decir, si yo tengo 20 pinzas de campo, voy a poder decirle tal pinza va a estar en tal caja, tal otra en otra, y el sistema nos va a permitir realmente mantener el ordenamiento de la caja y que si falta un producto vamos a ver en forma exacta de qué caja falta y por defecto vamos a ver por medio de la trazabilidad dónde se perdió, con qué cirugía se extravió. También la gestión de reuso de código único nos va a permitir gestionar el universo de materiales de reuso controlado, sean materiales desechables, sean materiales de reuso controlado como son, por ejemplo, los brazos de Da Vinci, como los filtros de hemodiálisis. Es decir, por medio del reuso vamos a poder destinarle una cantidad de reusos máximo y el sistema solo nos va a alertar al momento que hemos llegado al límite de uso y nos va a permitir gestionar y controlar este tipo de productos. También la identificación única nos va a permitir trabajar sobre la agenda quirúrgica, reservar, tenemos la agenda quirúrgica del día y vamos a poder reservar instrumental para ella. Como es una identificación única, vamos a poder, si tenemos 5 o 6 cajas de la misma especialidad, vamos a poder reservar y mejorar la gestión y la rotación de nuestro instrumental quirúrgico. Y al fin y al cabo, teniendo la codificación única, podemos calcular costos por reuso. Cuando compramos instrumental quirúrgico, cuando compramos dispositivos médicos, muchas veces analizamos únicamente el costo de adquisición y no tenemos cuál es el costo real, el más importante, que es el costo de reuso, que es la consecuencia del prorrateo del costo de adquisición más el costo de mantenimiento dividido la cantidad de reusos que duró el dispositivo médico. Entonces esto nos permite analizar si elementos de costo de adquisición de mayor valor, al fin y al cabo terminan siendo productos de menor costo por uso. Entonces, tratando de reafirmar el concepto de trazabilidad por lote o trazabilidad por código único, hagamos un ejemplo. Si tenemos una ortopedia, una casa comercial, un proveedor externo, como lo suelen llamar, por ejemplo Stryker, por ejemplo Johnson, por ejemplo Smith & Nephews, que nos entrega una caja para una cirugía particular del día siguiente o del mismo día. Esa caja, ¿necesitamos codificarla en forma unívoca? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en realidad el producto se termina consumiendo. Entra en la caja para un doctor impaciente, se lava, se procesa, se esteriliza, se entrega, se recibe en bodega y al fin y al cabo en el pabellón quirúrgico lo terminan vinculando a una cirugía. Luego esa caja se devuelve a su proveedor y quizás esa caja no retorna nunca más a la central de esterilización. Entonces fíjense cómo el concepto de consumir aplica a la central de esterilización, tanto en cajas en arrendamiento para una cirugía, en descartables, textiles, venda o elementos de muy bajo valor. No hace falta codificar todo. Quizás un pote de un sector en particular no tiene relevancia a fines de trazabilidad. Entonces lo único que nos interesa es justamente el último reuso.
Pero vamos al mismo caso, el mismo ejemplo. Si esa caja que usamos de un proveedor externo, la tenemos en un banco propio dentro del hospital, y es de un proveedor externo, pero nosotros la ocupamos para un montón de cirugías y es de uso frecuente, ahí sí toma valor codificar en forma unívoca a esa caja. ¿Por qué? Porque la vamos a reutilizar y vamos a necesitar saber qué ha ocurrido en todos los reusos, y al fin y al cabo también vamos a necesitar usar todas las herramientas adicionales que nos brinda la codificación en forma unívoca. Entonces, hacemos las primeras conclusiones del día. La trazabilidad es una capacidad que debemos adquirir. La trazabilidad, por defecto, no se adquiere si no tenemos un sistema de trazabilidad y no tenemos un sistema de codificación. En este sentido, existen dos formas de codificación. Por lote de producto, que el alcance es un solo reuso y aplica para cuando consumimos un producto. Y luego tenemos la codificación unívoca, que maximiza la potencia de la trazabilidad porque tiene alcance a todos los reusos del producto, y la vamos a usar cuando el concepto es de un producto que vamos a usar o reutilizar. Entonces, como también dijimos, la codificación única nos aumenta las funcionalidades y posibilidades operativas, escalando a posibilidades de planificar mantenimiento, vida útil, inventarios y costos. Bien, en el universo de la trazabilidad existen dos aristas muy, muy importantes, que obviamente son las que vamos a conversar a continuación. La primera de ellas es la identificación del material. Estamos hablando de la identificación unívoca de los materiales. ¿Cómo hacemos físicamente para darle un código a cada pieza, a cada caja, a cada dispositivo médico? Principalmente vamos a detallar lo que son el grabado láser, las microetiquetas y el RFID. ¿Por qué? Porque son los tres métodos más difundidos a nivel mundial. Y luego, la segunda arista son los sistemas de trazabilidad. Entendamos que los sistemas de trazabilidad pueden ser informáticos, que va a ser también tema del día de hoy. La mayoría de ustedes, 8 de cada 10 centrales de esterilización, usan sistemas de trazabilidad en papel o impresos. Y después están los sistemas orales, que están en desuso y no lo vamos a tocar el día de hoy. Entonces, el punto siguiente es la marcación de instrumental del código único. En el top 5 a nivel mundial se encuentra la microetiqueta como el número 1, el grabado láser como el número 2, pero está creciendo muy fuerte gracias a la nueva normativa de la FDA, y que las clínicas y hospitales de Estados Unidos están eligiendo comprar grabadoras láser para la marcación de su instrumental en código único. Entonces está haciendo que crezca muy rápidamente este mercado. RFID, radiofrecuencia, está en el puesto número 3. Está creciendo, pero a una tasa menor que la microetiqueta y el grabado láser. Y después están los lápices y los rotuladores indelebles, como así también la micropercusión y el grabado serigráfico por electrólisis. Entonces comencemos con la microetiqueta. La microetiqueta, voy a poner un puntero láser, tiene ventajas y desventajas. A favor de la microetiqueta es el medio de marcación más económico. La misma se presenta en un formato plancha, por lo cual es muy sencillo colocarlo, ya que a medida que lo necesitamos, la despegamos y la pegamos. Ahora vamos a ver este punto. Está aprobado por la FDA como marcador biomédico. No favorece la generación de biofilm y no se despega en la cirugía. ¿Por qué remarco esto? Porque muchas veces se confunde la microetiqueta con los marcadores de instrumental quirúrgico. Son tecnologías totalmente diferentes. Los marcadores se despegan, los marcadores se dañan. Las microetiquetas tienen un pegamento especial que no permite que se despegue, y a la vez su espesor es de 2 micrones, y por lo cual no genera biofilm. Y después, otra ventaja muy importante que tiene la marcación por medio de microetiqueta es que nos permite la marcación de materiales descartables de uso acotado, como lo estamos viendo de los catéteres. Realmente es ideal para este tipo de marcado, ya que acompañan en la vida útil del producto. ¿Qué es lo que tiene en contra la microetiqueta? Se desgarra con la acción mecánica. Ahora vamos a ver un detalle.
y la vida útil es acotada, entre 1 y 3 años, dependiendo las instituciones y el uso y las prácticas, dura esta microetiqueta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que hemos notado, basado en nuestra experiencia, es que la microetiqueta para prácticas como traumatológica, si la misma, si el instrumental, bueno, perdón, hay prácticas traumatológicas donde el esfuerzo mecánico del instrumental es grande y la agresión sobre el mismo también es importante, hemos notado que la vida útil ha disminuido. Como podrán ver en esta imagen, se nota una rayadura ascendente hacia la microetiqueta que termina lesionando la microetiqueta y va a necesitar ser reemplazada. Entonces, lo que podemos indicar basado en nuestra experiencia es que para materiales delicados, frágiles como neuro, como oftalmo, realmente la microetiqueta es una opción muy interesante, pero para materiales de traumatología, la vida útil es acotada y muchas de ellas necesitan un recambio prematuro debido a que han sufrido un tipo de acción mecánica. Como bien le dije, la microetiqueta generalmente viene en formato plancha, hay varios proveedores a nivel mundial, y básicamente lo que se hace para pegarla es limpiar la superficie de adhesión con un alcohol etílico o isopropílico. Por favor, no usar nunca para limpiar superficie alcohol en gel porque deja un residuo. El fin de esta limpieza es eliminar cualquier resto de detergente, químico o grasitud que pueda tener la superficie de pegado. Luego se despega la microetiqueta, se pega, se hace presión y ya queda listo el instrumental para su uso codificado. Entonces, como podrán ver, es muy sencillo usar una microetiqueta y autogestionable. Segundo método de marcado más relevante y más difundido a nivel mundial, el grabado láser. Como punto a favor, es una opción de costo intermedio. Ahora vamos a hablar bien de lo que es el costo del grabado láser. Tiene una excelente durabilidad y realmente resiste mucho mejor a la abrasión mecánica a comparación con la microetiqueta. Cada vez mayor cantidad de instrumental quirúrgico viene con el Datamatrix original de fábrica, por lo cual lo podemos ocupar y aprovechar. Muy importante, si ustedes incorporan en su proceso de compra la solicitud de que el material quirúrgico venga con su propio Datamatrix, por favor pídanlo con código único y no código de lote. Eso es fundamental, porque hay instrumental quirúrgico que le están grabando un código de lote y a los fines prácticos no nos es de utilidad para el reuso del instrumental como vimos. No genera biofilm y con el grabado láser se puede reconstruir métricas, grabar iniciales del hospital, es decir, podemos utilizarlo mucho más allá del grabado de un código. ¿Qué tiene en contra el grabado láser? Requiere un equipo láser para marcación, como podrán ver por detrás mío hay un equipo láser para que vean un poco la dimensión de los mismos. Se requieren lectores DPM, como podrán ver son lectores especiales, diferentes a los convencionales, porque tienen que tener la capacidad de anular el contraste que genera el brillo del instrumental. Estos lectores pueden ser industriales, como vemos en la pantalla, de mano, o pueden ser lectores específicos para centrales de esterilización, donde tienen ciertos cuidados que permiten la higiene del mismo. No sirve para todos los materiales, plásticos blandos o siliconas no los pueden grabar o la calidad de grabado no es buena. Y al fin y al cabo, y más relevante, y paso siguiente vamos a hablar de este tema, los instrumentales quirúrgicos que grabamos, vamos a necesitar hacer un tratamiento post-grabado. Como pueden ver, hay diferentes imágenes. La imagen de arriba de todo, estamos viendo una imagen de un instrumental grabado por una empresa nacional de Argentina. Si teníamos la posibilidad de hacer zoom a esta imagen, podríamos ver algo como la imagen que está abajo a la izquierda. Si hacemos un poco más de zoom, estaríamos viendo la siguiente imagen. Y si logramos hacer un foco muy importante sobre el grabado láser, veríamos que el píxel de grabado se ve como si fuera una soldadura. Efectivamente, el grabado láser hace un efecto soldadura, es decir, hace un comportamiento muy similar a soldar un material. Es decir, en la aplicación del láser lo que hace es cambiar la estructura molecular de la superficie que toca. Entonces, si
acá vamos a tener que tener muchos cuidados al momento de hacer el setup del equipo para no dañar demasiado la capa pasiva inoxidable del material, porque estaríamos generando un canal de oxidación que nos traería un problema posterior. De hecho, ahora estoy mostrando imágenes de grabaciones sin repasivado, donde efectivamente el grabado láser dañó la capa pasiva y genera la oxidación. Si se fijan cómo se ve perfectamente la leyenda, y en color rojo, eso que estamos viendo en realidad es óxido. En la imagen, acá tenemos también imagen en microscopio electrónico, donde se ve muy claramente, esta me gusta mucho porque se ve muy claramente el efecto soldadura, y también se ve cómo la oxidación está atacando al data matrix. Entonces, los procedimientos de grabado son, hay que elegir muy bien la potencia, la frecuencia y la velocidad de grabado. Cada material tiene un setup de potencia, de frecuencia y velocidad. Esta es la clave del grabado láser. Operar un equipo de grabado láser es muy sencillo. Lo que es muy complejo saber cuáles son estas variables a configurar dependiendo del tipo de material. Una vez que ejecutamos el grabado láser, se puede hacer un test químico de presencia de hierro. Si nosotros encontramos hierro en la grabación láser, significa que hemos roto la capa pasiva, significa que el grabado se hizo con demasiada potencia. Y al fin y al cabo, el paso número 4 es la limpieza, obviamente la lectura de validación, la limpieza y el repasivado químico de la pieza. Entonces, de esa forma vamos a evitar futuros dolores de cabeza en lo que se refiere a la oxidación sobre el grabado láser. Las características de un equipo de grabado láser tiene que ser un láser de clase 4, significa que puede dañar al operador. Los láser que se ocupan son de fibra y en una potencia entre 20 y 40 watts estamos más que suficientes. Lo que nosotros recomendamos es que los equipos láser tengan las carcasas de protección y los filtros de vapores. De esa forma vamos a cuidar al usuario de que no se lesione al momento de grabado. A continuación les voy a mostrar un video de cómo es el grabado láser en una pieza de instrumental quirúrgico. Como podrán ver, el láser no se ve. Entonces, si alguien pone la mano entre el láser y el instrumental quirúrgico, puede ser lesionado. Y por otro lado, cuando estamos grabando instrumental quirúrgico, haces del láser pueden rebotar, y si los mismos coinciden con nuestros ojos, nos pueden generar una lesión ocular. Entonces, nuestra recomendación es, si tienen la posibilidad de comprar un equipo láser, que sea un equipo como el que vemos a la izquierda, con sus respectivas protecciones para el cuidado de la persona. Si van a ir por una opción más económica, que son los láser del lado derecho abierto, acá es fundamental la capacitación, es fundamental que el equipo esté en un lugar confinado, y es fundamental que cuando el operador esté trabajando tenga las gafas de protección adecuadas, los guantes de protección adecuados, y que no haya más nadie en la sala de grabado. El tercer método de grabados es el RFID. Este método todos tenemos muchas ilusiones que evolucionen y mucha expectativa. A favor de este método, que no se requiere tomar contacto con el instrumental, a diferencia de los otros dos métodos, que son métodos de lectura óptica. Acá, por medio de una paleta que genera radiofrecuencia, podemos leer sin contacto, sin tomar el material, y muy rápidamente. Realmente, cuando las condiciones están dadas, el RFID es extremadamente rápido. Vamos a ver un video de ello. Y lo bueno que tiene también el RFID es que no requiere un equipo de apoyo como es la grabadora láser. ¿Qué tiene en contra del RFID? Es la opción más costosa. Realmente hoy por hoy en los costos por pieza es el más costoso. Los tags de RFID, ahora les voy a mostrar uno. Esto es un tag de RFID, fíjense lo pequeño que pueden ser, realmente están disminuyendo mucho el tamaño. Los tags de RFID se deben pegar al instrumental quirúrgico, ¿no? Se deben pegar por medio de una resina epoxi, por lo cual debemos ser muy prolijos al momento de la adhesión, debido a que si dejamos un tipo de poro, incrustación, a una rugosidad, vamos a fomentar un anclaje de materia orgánica, por lo cual podemos llegar a tener problemas de generación de biofilm. La onda de radiofrecuencia rebota en metales y en líquidos. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos el material sumergido por ejemplo, en detergentes enzimáticos, no vamos a tener la lectura
De hecho, si está mojado tampoco, si está manchado con sangre el tax tampoco. Si la caja está muy compactado en el instrumental quirúrgico, vamos a tener problemas de lectura y nos vamos a ver obligados a desarmar la caja. Y también lo que tiene que si la caja, como esta que tengo, está cerrada, como la onda rebota en metales, se me genera una jaula y no voy a tener lectura. Entonces, nuestro imaginario de pasar con las cajas por debajo de un vórtice con antenas y que se lea todo el instrumental, hay que descartarlo por ahora. Y otra cuestión que tiene el RFID, que para lograr ese tamaño tan pequeño, el tax tiene que ser pasivo. Existen en el mercado dos tipos de RFID, dos tipos de tax. Recuerden que el tax se refiere al chip de RFID. Los pasivos y los activos. Los pasivos son los que no tienen alto alcance, son más pequeños y no tienen una pila. Y los activos son RFID que tienen una pila propia que amplifica la señal y nos permite una lectura a metros, 10, 20, 30 metros de distancia. En este caso, solo con 40, 60 centímetros de cercanía vamos a lograr la máxima distancia entre material y lectura. Y el otro gran problema que tiene el RFID es la adhesión. ¿Por qué? Porque como podrán ver en la imagen del lado izquierdo, está muy prolijo realmente el RFID. Esta es la imagen que nos muestran los principales fabricantes de RFID del mundo. Pero la realidad dice que el RFID queda más como el lado derecho. Esto de hecho es una foto real de un cliente nuestro, donde pueden ver que no es tan prolija la adhesión y realmente no queda muy bien. Imagínense esto, que es un problema para el tema del lavado, es un problema para la esterilización. Y sumado a ello, algo que hay que tener muy en cuenta es, al momento de elegir un tax de RFID, hay que preguntar muy bien cuál es la vida útil del mismo. ¿Por qué? Porque hay algunos que duran 100 ciclos, 1000, 10.000 y hay otros que duran 100.000 ciclos. El costo cambia radicalmente. Y también hay que tener muy en cuenta el pegamento con el cual lo vamos a adherir. Este pegamento tiene que ser epoxi, tiene que ser de uso sanitario y tiene que resistir el embate del vapor ciclo a ciclo. De hecho, acá les voy a mostrar, esto es el pegamento. Esta es una prueba que hicimos nosotros con el RFID. Les comento que nosotros probamos más de 10 marcas y pegamento hemos probado un sinfín de pegamento. El pegamento cuando pusimos el primer reuso es transparente. Luego de 100 ciclos, miren el pegamento, tiene un color marrón y se encuentra todo texturado. Entonces realmente el pegamento debe acompañar la vida útil del RFID. Y como último, les voy a mostrar dos videos. Un video va a mostrar la velocidad de lectura cuando el instrumental está perfectamente posicionado en sentido de la lectura. Todos los tags se encuentran hacia arriba, listos para ser leídos. Y el segundo video condice más con la realidad y le va a mostrar la dificultad que tiene la radiofrecuencia hoy por hoy para leer materiales donde la posición del tag de RFID es aleatorio. Video número 1. Material todo colocado en la posición que corresponde. Mire la potencia que tiene la tecnología. Hizo la lectura de 30 instrumentales en menos de un segundo. Vamos al video número 2. Fíjense cómo cambia la lectura. La persona que hace la lectura en realidad está moviendo el dispositivo para cambiar el sentido de la onda, para lograr tener contacto de la onda de radiofrecuencia con el instrumental. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con este video? Lo que les quiero mostrar es que la radiofrecuencia bien aplicada puede ser fantástica. Pero hay que tener mucho cuidado porque realmente puede ser muy torpe comparado con otros tipos de marcación de instrumental. Bueno, y por último tenemos otros métodos que lo hemos visto, micropercusión por deformación plástica, por medio de un punzón manual o fijo, un aparato muy similar al del grabado láser. La punta del punzón impacta sobre el instrumental y hace muecas grabando iniciales, grabando texto o grabando el data matrix mismo. La problemática de este tipo de marcación es que la potencia del punzón debe ser exacta dependiendo del material para lograr una deformación plástica del material y no una deformación que termine desgarrando la estructura superficial del impacto y generando un punto de oxidación a futuro. Entonces, como es un equipo muy complicado de calibrar, es una tecnología en desuso. Y después, como otra tecnología que hemos visto y que hemos testeado también,
es la grabación serigráfica por uso de electrólisis. Básicamente lo que se tiene es un stencil donde está el código o lo que queremos grabar, se coloca sobre el material y por medio de un proceso electrolítico, con un químico y con un dispositivo como se ve del lado derecho, se transfiere el código al material, del stencil al material. Lo que tiene este tipo de codificación es que la durabilidad es menor a, por ejemplo, la microetiqueta, por lo cual el esfuerzo no vale la pena. Y para mí lo más importante de este módulo es dejarle esta gráfica. ¿Qué le traté de mostrar acá? Le trato de mostrar cómo son los criterios de análisis de los diferentes métodos de marcado, de hecho, de los 3 métodos de marcado más difundidos, en los diferentes aspectos. Por ejemplo, en costo por unidad, la microetiqueta es el menos costoso, el más económico. El RFID termina siendo el más costoso y el láser es un costo intermedio. En durabilidad, la microetiqueta es el que menos dura, tiene una vida útil acotada. El láser el que más dura y al fin y al cabo el RFID se encuentra en un estadio intermedio. Y así fui ponderando con colores todas las otras cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, resistencia mecánica, anclaje, velocidad de lectura, etcétera, etcétera. Lo que le quiero demostrar, fíjense que no hay ninguna opción que prevalezca sobre la otra, como en virtuosidad, sino que todas tienen defectos y todas tienen puntos a favor. E incluso, esta gráfica no es un absoluto. De hecho, cada uno de ustedes, si van a evaluar método de marcado, deben hacer el mismo análisis aplicado y ajustado a su realidad. ¿Por qué? Como podrán ver, les agregué en forma intencional 2 ejemplos. Hagamos el ejemplo del grabado láser, El grabado láser puede tener un costo intermedio entre la microetiqueta y el RFID. Pero supongamos que compramos un equipo de grabado láser y que pretendemos grabar un solo instrumental. Si el equipo cuesta, por ejemplo, $8.000, el costo de grabado es $8.000, por lo cual debería ser, es de la opción, la más costosa. Pero ¿qué pasa si grabamos 8.000 piezas? El costo de grabado por unidad es $1. Entonces ahí estaríamos en un costo intermedio entre la microetiqueta y el RFID, color amarillo. Pero ¿qué pasa si el cliente el hospital que va a grabar el instrumental tiene 16.000 piezas? El costo de grabado desciende a 0,5. Ni hablar si tiene 32.000, donde el costo de grabado empieza a descender a 0,25. Entonces, mientras más piezas tenga el cliente, más prorratea el costo de grabado por unidad y puede terminar siendo la opción más económica para ustedes. Y lo mismo ocurre con el RFID. Como vimos en los videos, tenemos 2 situaciones muy extremas. Por un lado, es extremadamente rápido la velocidad de lectura, pero por otro lado es extremadamente lento. Entonces, basado en su composición de sus cajas, en la distribución de sus cajas, en sus materiales, en sus procesos, en sus procedimientos, el RFID puede ser o muy rápido o muy lento. Entonces, esta matriz es muy personalizada y la tienen que hacer ustedes a conciencia, teniendo en cuenta su criterio y teniendo en cuenta su coyuntura y su procedimiento y su central de esterilización. Entonces, como conclusión número 2, no existe un método de marcación ideal. Es mentira que hay un santo grial. Hoy por hoy, todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Y lo más importante, su sistema de trazabilidad debe admitir múltiples métodos de marcado. Porque puede ocurrir, como ocurre por ejemplo en un cliente nuestro, donde todo el instrumental quirúrgico está marcado con láser. Pero los materiales desechables, los materiales delicados y los materiales de uso muy pequeños se marcan con microetiqueta. Entonces el sistema debe convivir con más de un método de marcado. Y de hecho debe convivir con los métodos existentes y los futuros que irán apareciendo a lo largo del tiempo. Entonces, hemos hablado del concepto de trazabilidad. Luego desarrollamos el concepto de trazabilidad por lote y por código único, las ventajas y desventajas. Hemos hablado de la marcación del instrumental en forma unívoca y ahora damos paso a ver las cuestiones a tener en cuenta en un sistema de trazabilidad que va a soportar
la trazabilidad, el registro de datos día a día. Un sistema de trazabilidad debe tener funciones de monitoreo de procesos críticos, es decir, nos debe permitir monitorear los procesos de lavado, termodesinfección, lavado endoscopio, hacer el monitoreo de los procesos de esterilización, propiamente dicho. Si el sistema de trazabilidad tiene la posibilidad de conectarse al equipamiento para tomar datos en forma automática, mejor. Un sistema de trazabilidad debe permitir la trazabilidad total hasta el paciente. Recuerden que si únicamente es un sistema de trazabilidad para central de esterilización, quizás no vamos a lograr tener la trazabilidad hasta el paciente. Entonces el sistema debe tener los módulos necesarios para poder avanzar en la trazabilidad total. Y finalmente, un sistema de trazabilidad sí o sí debe tener un módulo para gestión y administración. Alimentarse de toda la información del día a día y darnos herramientas de toma de decisión muy rápidamente. El alcance del sistema de trazabilidad tiene que ser, como bien dijimos, central de esterilización, consultorios, quirófanos, farmacia, hemodinamia, endoscopía. Es decir, cualquier sector que se desee trazar, debemos tener un módulo para tal fin. ¿Qué deben analizar al momento de evaluar un sistema de trazabilidad? Tecnología con el cual fue desarrollado, alcance y escalabilidad, simpleza de uso, soporte, mantenimiento y mejora, esto es fundamental, experiencia del proveedor y costos. Comenzamos con la primera. Tipos de software de trazabilidad. Tenemos dos grandes familias, sistemas web y sistemas de escritorio. El sistema web es el que abrimos un explorador de internet y ejecutamos el sistema. Este puede ser online o local. Es mentira que los sistemas web son internet dependientes. Existen arquitecturas de datos donde uno configura el sistema y puede hacer que la central de esterilización trabaje bajo la red local, en un servidor local, y se puede hacer que la parte administrativa y de acceso remoto sea desde la nube. Los sistemas web lo que tienen que rápidamente se expanden en el hospital o en la clínica, porque cualquier computadora a disposición es una terminal de trabajo. Son más seguros porque permiten actualizarse a las últimas novedades en ciberseguridad y son de fácil mantenimiento, porque resolviendo un problema en el servidor, resolvemos el problema en todas las terminales. Y por último, los sistemas web nos permiten el uso online de herramientas como en teléfonos, tablet y el acceso remoto en tiempo real. Los sistemas de escritorio son sistemas que se instalan en cada una de las computadoras que van a ocupar. Es una tecnología obsoleta, están en detrimento. Los programadores que trabajan en estas tecnologías están migrando el lenguaje, por lo cual estos sistemas están dejando de ser interesantes para el público en general, tanto en esterilización como en otros rubros. Tiene una dependencia del proveedor para escalarlo, ya que si ustedes quieren agregar nuevas computadoras dentro de la central o fuera de ella, van a tener que llamar a su proveedor para que le haga la instalación, ni hablar si hay restricciones en este sentido, comerciales. No tienen aplicación para smartphone, y como la base de datos al fin y al cabo termina estando por todo el hospital en cada una de las computadoras, son más propensos al hackeo, son más propensos al robo de información y también son más propensos a tener falla de base de datos. Entonces terminamos viendo diferentes tipos de información en una PC o en otra. Entonces mi recomendación, si van a elegir un sistema de trazabilidad, si tienen la posibilidad, elijan sistemas de última tecnología como son los sistemas web. Bien, alcance y escalabilidad. Como bien hablamos, el sistema de trazabilidad que ustedes elijan debe permitir la trazabilidad por lote de producto y por código único. El mismo debe permitir la trazabilidad hasta el paciente. Y finalmente debe permitir trabajar con todos los métodos de marcación. Esto es, por eso está en color rojo, son los 3 eslabones que no pueden dejar de evaluar y de contemplar al momento de elegir un sistema. Por otro lado, deben tener la capacidad de conectarse al equipamiento, sea de una marca específica o multimarca. Esto es muy importante, si ustedes desean conectarse al equipamiento, que el proveedor del sistema tenga la capacidad de hacerlo a multimarca, porque si no van a estar confinados a una marca si quieren hacer una renovación tecnológica, tanto en lavadoras, esterilizadoras o termodesinfectadoras. Debe contemplar todas las funciones que ustedes necesitan.
dando lugar a abandonar todo el tipo de registro por papel, y al fin y al cabo también deben permitir madurar en conjunto a la institución. ¿A qué me refiero con esto? Es muy normal que cuando usted comience con un sistema de trazabilidad, van aprendiendo las funcionalidades propias del sistema y van a querer expandir la cantidad de uso, la cantidad de funciones, expandir en otros sectores. Entonces el sistema debe acompañar esa maduración en el uso del sistema. Entonces la propuesta de un sistema de trazabilidad informático es abandonar el 100% de la documentación. Esto seguramente saben a qué me refiero. Esto es un cuaderno de esterilización. La diferencia entre un sistema de trazabilidad impreso con un sistema de trazabilidad digital es esta. Fíjense cómo la documentación pasa a ser parte de un archivo informático. Miren cómo toma relevancia poder conectarse al equipamiento, donde podemos tomar automáticamente del equipo cómo se comportan las variables, en este caso de temperatura y presión, etapa a etapa. Los sistemas de trazabilidad también lo que hacen, digitalizan los inventarios, entonces nos permiten el control estricto de las cajas, tanto en el reuso donde lo estamos ocupando, como también saber la historia de esa caja. Algo muy importante de un sistema de trazabilidad que debe acompañar a la simpleza del uso, por lo cual debe tener fotos, tener un paquete multimedia que nos permita ver fotos, videos, documentación. Realmente esto es muy importante para simplificar la labor diaria. Y a la vez el sistema obviamente debe imprimir etiquetas para la codificación, como bien hablamos, que es el medio de trazado. Es decir, sin etiquetas o sin un código de lectura no hay trazabilidad. También debe permitir la gestión de dispositivos médicos de reuso controlado o descartable, sin ánimo de entrar en la discusión de lo que es correcto o incorrecto. En toda Latinoamérica y en todo el mundo se reutilizan materiales desechables y materiales restringidos por fabricantes, Entonces el sistema debe contemplar esta posibilidad, debe permitir la gestión y administración del mismo. Como bien dijimos, debemos buscar sistemas de trazabilidad total, por lo cual el sistema debe poder gestionar la agenda quirúrgica del hospital y así también poder integrarse a su GIS, a su sistema hospitalario, para poder tomar esta información en forma automática y en tiempo real. Los sistemas de trazabilidad deben permitir la gestión de bodegas, por saber cuáles son los stocks en los diferentes sectores, como así también la posición de los mismos. Y al final y al cabo también nos debe permitir poder ver la información por cirugía o por procedimiento médico de todo el material que se ocupó en la misma. Y finalmente, como bien dijimos, los sistemas deben ser de monitoreo, trazabilidad y también ser grandes herramientas de gestión, por lo cual deben tener motores de búsqueda simple y rápido, deben tener la posibilidad de mostrarnos el sistema en tiempo real y ver el estado de situación de los procesos, de las órdenes de trabajo, del material. Deben generar estadísticas de valor para la central de esterilización, por ejemplo, estadísticas en este caso de calidad, estadísticas de material reprocesado, motivos de reproceso, como se ven. Acá tenemos, por ejemplo, esta estadística, nos dice que el 31,76% de los reprocesos se deben a roturas de empaque. Deben permitir ver estadísticas de procesos. Acá podemos saber la cantidad de procesos que hacemos mes a mes, la tasa de falla, la distribución de equipos. Estadística de materiales, saber qué es lo que más se procesa en la central de esterilización. Cuáles son los sectores que más requieren el servicio, ¿no?, por parte de la central. Estadística de productividad de personas, productividad de turnos. Realmente el sistema debe ser muy rico en lo que es estadística. Y también debe tener una herramienta de costeo. Nos debe permitir calcular costos estándares, costo de unidad productiva, costo ABC, que está muy de moda hoy por hoy. Realmente el sistema nos debe nutrir a nosotros de herramientas para la toma de decisión. Sin información no existe gestión. Esa es una ley muy importante. Entonces el sistema nos debe dar todo este mundo de posibilidades y de este panel de control que nos permita tomar las mejores decisiones en pos de la administración y la gestión de la central. Bien, otro tema importante, el sistema debe ser de simple uso. ¿A qué me refiero con esto? Sistemas complejos terminan siendo una tarea más en la rutina diaria del grupo de trabajo. De hecho, cuando nosotros
hemos visto sistemas complejos de uso que no aplican a la realidad de la central, donde terminan la jornada laboral y terminan transcribiendo la información en el sistema. Es decir, en vez de hacerlo en una hoja de papel, lo hacen en un sistema. Lo que hay que buscar es adquirir una herramienta que sea una herramienta de trabajo, que nos permita ir más rápido, más seguro y en forma controlada, ¿no? En tiempo y en forma. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación, cómo los sistemas de trazabilidad resuelven los puntos más complejos de una central de esterilización. Todos sabemos que el control y armado de una caja es un punto complejo tanto en función como en registro, la carga de los esterilizadores y lavadoras, el manejo de bodega y la entrega de carros de cirugía con el material estéril también es un punto complejo. Entonces, a continuación, ustedes tengan en mente cómo lo hacen actualmente y les comparto cómo se hace por medio de nuestro sistema. Como podrán ver, en este caso, este es un video real filmado por un cliente, se escanea el usuario, yo lo puse un poquito más rápido así no perdemos tanto tiempo. Se escanea la microetiqueta de la caja, en este caso una caja de catéter número 1. Luego el sistema en color verde le dice que esa caja se puede controlar, no tiene incidencia registrada. Lo que están haciendo es desplegando el material identificado y al fin y al cabo lo que vamos a hacer es escanear pieza por pieza para validar que la misma se encuentra en condiciones y que pertenece a esa caja. Como pueden ver en color verde, nuestro sistema es que está correcto, que esa pinza es de esa caja y no tiene incidencia registrada, y si aparece en color rojo una leyenda, significa una alerta. Entonces, todo resulta en visualizar color verde o color rojo. Es decir, se automatiza radicalmente el control en una caja. Si se fijan, también se puede hacer una impresión opcional del inventario de la caja y como punto de cierre de un control y armado de caja, se imprime la etiqueta de trazabilidad que nos declara si la caja está completa o si la misma se encuentra incompleta o con algún faltante. Otro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, la carga del autoclave. Se escanea el técnico, escanea el equipamiento y después lo que hace, se escanea todo el material que está ingresando a ese proceso. Acá también vemos una ventaja, una de las grandes ventajas de tener una automatización. ¿Por qué? Porque si estamos automatizados y tomamos la información de un equipo en forma automática, lo único que falta hacer es escanear la carga pendiente, colocar la carga dentro del equipo y al iniciar el ciclo, el sistema vincula la carga con el proceso que comienza. Y después automáticamente también nos libera la carga si el proceso fue correcto o nos deja en cuarentena si el equipo ha fallado y está sujeto a una revisión. El manejo de bodega también es una función muy importante. Este cliente tiene un full space y lo que va a hacer ahora es cambiar una caja de una estantería a otra. Se escanea el técnico. Fíjense que el color verde siempre es adelante. Ahora va a escanear la posición de la bodega, donde va a poner el estante, perdón, donde va a reubicar la caja. Color verde significa que esa caja no está estéril, por ejemplo, está estéril, no se ha vencido. Es decir, valida un montón de cuestiones, y después mueve la caja a la posición de guarda. Y el sistema automáticamente sabe que esa caja se movió de un estante a otro. Y como otro punto álgido de la central de esterilización en lo que se requiere la trazabilidad, ahora lo que vamos a ver es justamente el mismo cliente cómo carga o hace un despacho de un carro de cirugía. Escanea la etiqueta del carro y ahora escanea él o los materiales que van a ingresar al carro. Entonces, de esa forma es muy fácil transferir de una bodega material a un carro para una cirugía determinada. Entonces, si se fijan, el sistema termina atravesando en forma continua al proceso productivo y no es un registro de datos únicamente, sino es una herramienta de trabajo. Bien, soporte y mantenimiento y mejora. Este punto, voy a comenzar por lo que está rotulado en color rojo. Este punto es quizás tan importante como el software mismo, ya que es radical y clave para el uso y la permanencia del sistema a lo largo del tiempo. Todo sistema tiene problemas operativos. Realmente les miento si les digo que nuestros clientes no tenemos consulta, no continuamente, pero tenemos consulta, que se le traba la impresora, que se le cae la red. Realmente
Todos los sistemas van a tener consultas de mantenimiento. La diferencia entre un proveedor y otro es cómo las resuelve. Entonces tengan en cuenta el idioma de soporte, el tipo de soporte, si es dado por el desarrollador o por un tercero, si tiene mesa de ayuda, si atienden 24 horas. Pregúntense quién recibe la consulta, pero quién la lleva a cabo la resolución. Tengan en cuenta el medio de soporte, si es remoto, si es presencial, si es por email, si es por ticket, si es por WhatsApp, si es de grado 1 o grado 2. La mayoría de las consultas de nuestros clientes son por impresoras, por ejemplo. Que se le traba la impresora, que la impresora no funciona. Eso es soporte de grado 1. Muchos proveedores no se hacen cargo de ese tipo de soporte y otros proveedores sí. Entonces, ténganlo en cuenta al momento de evaluar la calidad del soporte de un sistema de trazabilidad. Y lo más importante, la tecnología con la cual fue desarrollado el sistema también tiene un impacto muy importante en el soporte, porque los sistemas web son de más fácil manutención que los sistemas de escritorio. Y con respecto a la actualización y mejora, en el mismo sentido el mantenimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque los software son proyectos a largo plazo. Entonces, es normal que las centrales de esterilización evolucionen, que los proyectos de trazabilidad en el hospital evolucionen. Entonces, el sistema debe acompañarlos en este crecimiento, en estos cambios. Y tengan cuidado que los sistemas, si no tienen actualización, quedan obsoletos y vulnerables a hackeo y otro tipo de cuestiones. Entonces, pregúntense o pregunten a su proveedor si realizan mejoras operativas, si realizan mejoras tecnológicas, de seguridad, de casos de uso, de funcionalidades, como así también cómo son las actualizaciones, quién las desarrolla. Pregunten si el sistema es integrable con otro software, con el equipo médico, qué marcas se integra, qué marcas no se integra. Y también toma auge el punto siguiente, toma vitalidad, que la expertise del proveedor tiene un impacto muy importante en la mejora del producto. Porque la cantidad de años de funcionamiento del sistema, el conocimiento en los términos de trazabilidad y experiencia hacen a la mejora del producto. Y lo más importante en lo que se refiere a experiencia del proveedor, pidan a sus potenciales proveedores de sistema o a su proveedor de sistema los contactos de colegas que utilicen o ocupen el sistema en forma similar. De esa forma ustedes van a poder intercambiar opiniones con usuarios y clientes del software y ver cuál es su experiencia y si les sirve a ustedes el sistema y tienen la certeza también cómo es su servicio de mantenimiento y su servicio de mejora. Bueno, y finalmente el punto siguiente, que son los costos del sistema. A tener en cuenta de que el sistema no es un producto que se consume, es un producto que se implementa y nos va a acompañar a lo largo del tiempo, incluso muchas veces en forma perpetua. Entonces, ¿cuáles son los costos asociados a un sistema? El costo del hardware y periférico. Para usar un sistema de trazabilidad, vamos a necesitar computadoras, lectoras e impresoras. Por lo cual, esto tiene un costo. Una central de esterilización muchas veces se pone entre una hasta 10, 12, 20 computadoras, dependiendo de la envergadura. Entonces, esto tiene un costo asociado. Después, el sistema tiene sus propios costos de implementación, soporte y actualización. Mucho cuidado en las restricciones comerciales por parte de cantidad de usuarios, versiones, cantidad de PC posibles de uso, módulos, funcionalidades, acceso, hora de capacitación y hora de soporte disponible, porque esto puede ser realmente un problema para ustedes en el corto y en el mediano y largo plazo. Y muchas veces el costo de no haber analizado todo este tipo de cuestiones es superior al costo global del proyecto. También el sistema tiene costo asociado consumible. Como vamos a imprimir etiquetas día a día, vamos a tener que asumir un costo menor, pero un costo al fin. Tengan en cuenta que también van a tener un costo asociado al mercado instrumental. Elijan la tecnología que elijan, de la que hablamos, eso tiene un costo, entonces van a tener que incluirlo dentro de un proyecto de trazabilidad.
Entendamos que los proyectos de trazabilidad que perduran en el tiempo tienen reinducciones, capacitación en nuevos sectores, funcionalidades. Ojo con este tipo de cuestiones porque la mayoría de los proveedores le van a cobrar la cantidad de horas asociada a este tipo de eventos. Y finalmente, tengan en cuenta los costos de integración con otro software. Quizás no ocurre en el primer año, quizás no ocurre el segundo año, pero sí ocurre a lo largo del tiempo donde van a hacer un recambio tecnológico de equipamiento y van a tener la necesidad de integrarse o integrarse a agenda clínica electrónica, integrarse a agenda quirúrgica, integrarse, ahora está muy en boca, integrarse a sistemas de control de activos. Todo esto tiene un costo, ténganlo en cuenta. No existe, para cerrar este módulo, software gratuito. Si se lo dan en forma gratuita, o es tan malo que lo tienen que dar gratis, o no le están diciendo la verdad sobre el sistema, o no se están contemplando todos los costos asociados. Entonces consulten, antes de aceptar un software gratuito, consulten todos los costos que estamos desarrollando y todos los puntos que estamos desarrollando. Entonces, para finalizar, vamos a ver el último módulo, que es la implementación de un proyecto de trazabilidad en un hospital o clínica, o un tercerista que preste servicio a clínicas y hospitales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Todo sistema tiene armado una base de datos inicial. En nuestro caso, en las centrales de esterilización, tenemos que armar una base de datos de productos, de inventarios de caja, de sectores que trabajamos, que abastecemos o clientes, de usuarios y de equipamientos. Se debe armar una red de datos. Si nos están faltando computadoras o terminales de trabajo, hay que armar una red, puede ser por cable o inalámbrica. Especial atención en las redes inalámbricas, que nos puede traer problemas si son de mala calidad. Y también vamos a necesitar un suministro eléctrico, obviamente, para alimentar las PC y las impresoras. ¿Por qué le hago este detalle? Porque muchas centrales terminan no contemplando, sobre todo los suministros eléctricos, y terminan generando molestias porque tienen que perforar paredes, romper tabiques para poder llevar el suministro eléctrico a las PC. Luego, como paso número 3, obviamente se instalan las PC, los lectores y las impresoras según un layout establecido. Se instala el software, dependiendo si es un software de web o de escritorio. Se instala en un servidor y los software de escritorio van a necesitar de que cada una de las computadoras que se ocupen tengan una instalación. Posterior al punto 4 está la puesta a punto de capacitación. El proveedor hace el desarrollo de la capacitación remota o presencial para capacitar a todo el grupo de trabajo. Generalmente se hace un plan de acción con objetivo, con costos asociados, con metas a cumplir. Y como punto final, el proyecto, una vez implementado, una vez que ocurre la capacitación, entra en una etapa de ajuste inicialmente, de soporte posterior, expansión y mejora. Esta etapa se repite año a año y lo más probable es que se incorpora a un sistema, todos los años van a ver que el sistema evoluciona en algún sentido. El hardware necesario es una imagen real. Tenemos por un lado las PC. Las PC pueden ser all-in-one, pueden ser PC de escritorio, pueden ser táctiles, no táctiles, todo depende de las necesidades de ustedes. Sobre todo las táctiles y las all-in-one se ocupan mucho en lo que es el área de lavado o espacios confinados muy pequeños porque debemos despejar las mesadas de trabajo y entonces las colocamos sobre una pared y eso nos permite no ocupar un espacio productivo. Las impresoras de etiqueta, fundamental para la trazabilidad, la impresión del código de identificación. Esto vamos a necesitar por lo menos una. En el mercado hay un montón de marcas y modelos. En este caso está la Zebra, es el modelo más vendido a nivel mundial. Y después vamos a necesitar lectores inalámbricos o lectores con cable para las diferentes terminales y poder leer este código a medida que avanza. Esto es un plano de una central. Esto es lo que quería demostrarle, de que la central muchas veces empieza con 3, 4 computadoras y después al paso del tiempo quieren ir agregando la cantidad de terminales para adoptar nuevas funcionalidades y para mejorar el confort operativo. A continuación estamos viendo un
un pequeño diagrama donde tenemos en el eje Y tenemos el alcance de la trazabilidad y del proyecto del software, y en el eje X tenemos el tiempo transcurrido. Como podrán ver, generalmente la génesis de un proyecto de trazabilidad es la central de esterilización, lleva aproximadamente 2 o 6 meses implementar. La capacidad y alcance va incrementando a medida que el usuario va aprendiendo el sistema, va aumentando la cantidad de funcionalidades ocupadas y el alcance del mismo. Generalmente a los 8 y 12 meses ocurre la necesidad de llevar la trazabilidad al cliente principal que le prestamos servicio. Generalmente es el quirófano, pero puede ser hemodinamia, endoscopía, depende de la especialidad que ocupe el hospital o la clínica. Hay un proceso de crecimiento en el alcance sin un hito, es donde nuevamente el grupo de trabajo del sector donde se implementa el sistema aprende las funcionalidades y se cubre la curva de aprendizaje. Y después de una tercera etapa, muchas veces se incorporan otros sectores al proyecto de trazabilidad. Esto puede ocurrir entre 1 año, 2 años, y algunos clientes tardan mucho más porque este paso es a criterio de la jefatura de muchos sectores. Entonces ven como el proyecto de trazabilidad año a año, mes a mes, va creciendo. Siempre va creciendo, entonces el sistema debe acompañar este crecimiento. Como tercera conclusión y última conclusión, un sistema de trazabilidad siempre es un proyecto a largo plazo, por lo cual contemplen los costos, contemplen si el mismo tiene la capacidad de evolucionar, si el mismo va a acompañarlos en su objetivo a lo largo del tiempo. El soporte y la mejora es tan importante como el software. Estos 2 puntos, por favor, no dejen de contemplarlo en su análisis cuando quieran implementar un proyecto de trazabilidad. Y como última conclusión, todos los proyectos de trazabilidad crecen en los hospitales y en las clínicas. Tengamos en claro qué herramienta nos puede acompañar. Para finalizar, les voy a mostrar algunas fotos reales de algunas centrales y hacer algún tipo de aclaraciones. Como pueden ver, hay centrales all-in-one, donde tienen terminales all-in-one. Las terminales se pueden colocar sobre la mesada. Los lectores pueden ser de todos los tamaños habido y por haber. Hay una opción muy grande a nivel mundial. Este caso, por ejemplo, clientes colocan terminales con 2 monitores, entonces pueden ocupar el sistema con un lector inalámbrico y reducir la cantidad de terminales. Fíjense la versatilidad que nos genera pensar bien el hardware que vamos a utilizar. Otro cliente con muy poco espacio, como que estamos viendo ahora, utiliza las terminales all-in-one, como vemos en este momento. Las cantidades de computadoras pueden ser 1, 2, 3, 4. No requiere que cada mesa tenga una terminal. Esto se ajusta a medida del cliente. Algunos clientes quieren tener una computadora por sector, como este cliente, perdón, por mesada, como este cliente. Entonces también el sistema debe aplicar a ello. Las impresoras están siempre presentes en todas las centrales, pueden ser de cualquier marca o modelo. Fíjense cómo la misma tiene que estar ubicada siempre cerca del espacio de trabajo, porque si no genera incomodidad del registro de datos. Muchas veces se presenta cuello de botella, entonces el cliente mismo va agregando computadoras quizás a poca distancia, pero esto les permite en los momentos más intensos de trabajo no estar esperando el lector que lo desocupe mi compañero. Los lectores pueden ser DPM, recuerden que DPM es el que nos permite leer directamente sobre la pieza. Para las etiquetas convencionales, para las microetiquetas, se usan lectores convencionales, para el grado láser se utiliza DPM y para RFID se usan paletas de lectura. Y así tenemos un sinfín de posibilidades de hardware, de instalación. Lo importante es que el sistema aplique a todas ellas. Bueno, de esta forma hemos concluido la presentación del día de hoy. Les dejo mi contacto, con gusto recibo cualquier tipo de consejo, de consulta. Nos apasiona este tema, por lo cual estamos abiertos a cualquier necesidad. Y nuevamente les agradezco su presencia y agradezco nuevamente el espacio CISA por brindar estas capacitaciones que nos permita a todos crecer cada día más.
Ezequiel, antes de todo, felicitaciones, una excelente presentación, estamos acá todo, puedo decir la palabra, emocionados con tu presentación. En este momento saqué tu presentación para facilitar nuestra conversa, ¿ok? Entonces, antes de comenzar con las preguntas, quería comentar a todos los que nos están participando, agradecer también por la presencia, comentarles que está disponible ahí para que ustedes se puedan inscribirse en nuestro canal, acá del webinar CISA Brasil. Les pido que lo hagan para que en los próximos eventos ustedes estarán recibiendo directamente una mensaje en su celular, en sus correos, cuando se inicie un nuevo evento del webinar de CISA. Así ustedes están siempre recibiendo más información y más contenido relacionado a la central de esterilización. Y eso es bien importante para nosotros porque la idea es poder difundir al máximo ese contenido a los que aman y que están trabajando 100% con el tema de esterilización. Ezequiel, te comento que para mí fue bastante rica la información, es un tema que me llama mucho la atención porque, como comento, no me imagino que el futuro se encamina para el tema de la trazabilidad. Cada vez más esa parte informativa va a ser necesaria y seguramente es algo que vamos sí o sí tener que ir aplicando de una forma o de la otra. Entonces, yo quiero iniciar con algunas preguntas. Vamos a hacer algunas rápidas preguntas hasta para cumplir con el tiempo de todos. Comentar que si acaso no consigo hacer alguna pregunta de las personas que ya hicieron, pido disculpas, pero también es para cumplir con el tiempo. Pero me gustaría comenzar con una pregunta que viene de Chile, de una gran amiga nuestra que es Gerti Castillo, que la conoces bien también, Ezequiel, que me está haciendo dos preguntas. Una que es la siguiente. Ella pregunta cuál es el mejor o la mejor método para marcar un instrumental, en tu opinión. Qué pregunta complicada. Como bien dije, por eso, pero ya sabes que la persona que la pregunta también es especial, entonces... En realidad, bueno, vamos a usar el ejemplo de Gerti Ríos, trabaja en una central donde la especialidad es sobre todo los tratamientos oncológicos y es del rubro. El instrumental quirúrgico que ella ocupa es delicado y de un uso muy específico. Entonces, en el caso de este cliente, realmente se desarrolló más la marcación por la microetiqueta porque realmente fue una solución para ello y la posibilidad del daño de la microetiqueta es menor. En otros clientes donde eligieron, por ejemplo, la microetiqueta, estamos notando, que fue justamente la foto que les mostré, que como el material es sometido a un esfuerzo mecánico mayor y realmente es mucho más agresiva la práctica quirúrgica y obviamente el material sufre más, para decir una forma, la microetiqueta quizás no es la mejor opción. En ese caso, yo preferiría optar por la marcación láser. Okay. Obviamente, marcaría los equipos traumatológicos con láser y el resto lo dejaría con la microetiqueta. El método de marcación que a mí no me gusta, y es una cuestión personal, es el RFID. No tuve buenas experiencias. Entiendo que hay muchas empresas que realmente invirtieron mucho capital en el desarrollo de la trazabilidad con radiofrecuencia y no les fue tan bien. Para mí le falta, tiene mucho potencial realmente ver cómo lee 30, 50, 100 piezas en un segundo, realmente es muy interesante. Los fabricantes de RFID están haciendo un esfuerzo muy grande en hacer antenas multipunto, en hacer mobiliario con las antenas ya embebidas, para mejorar justamente esto. Okay. Pero todavía no lo han logrado. Y otro tema a solucionar es el pegado del tax, que realmente con el epoxi, tarde o temprano se termina envejeciendo y no queda realmente bien. Entonces, respondiendo a la pregunta, cada uno de ustedes, dependiendo de la central que gestionen, van a ver que un método va a ser preferente a otro. Yo me quedo con la microetiqueta y el grabado láser. Ok. Ahora viene un tema de Sonia Berges, hace una pregunta, a ver si consigo hacer la pregunta como ella solicitó, que es lo siguiente. Ella hace los catéteres, los marca con indeleble. Al tercer uso lo descarto. Está bien, acá ellos no compran etiquetas. Bueno, la problemática de la marcación con indeleble es muy conocida, se usa en todo el lado del mundo. El tema es que estamos sujetos a que
si nosotros lo descartamos a los 3 reusos y nadie hace la marca manualmente, se va a usar en forma perpetua. Es decir, está muy sujeto al criterio y al error humano. Por naturaleza, el ser humano comete errores. Entonces, cualquier tipo de marcación que requiera la intervención humana está sujeta a error. Entonces, si no tenemos un medio digital que nos contabilice el reuso efectivamente cuando ocurre, seguramente ya utiliza los catéteres mucho más de 3 veces. Entonces, mi sugerencia es pasar, primero buscar un marcador, un método de marcado más fiable que la marcación por indeleble. Y después, en realidad, la respuesta de esa pregunta, el problema no está del lado de la marcación, sino está del lado del sistema de trazabilidad. Es decir, la única forma de llevar a cabo el control de reuso descartable, controlado es con un sistema de trazabilidad que identifique en forma unívoca el instrumental quirúrgico. Porque si yo le pongo la microetiqueta a un catéter y no tengo un sistema de trazabilidad que me haga el conteo sin errores de la cantidad de reuso, estamos en la misma problemática. Entonces, la solución no está del lado del marcador, está del lado del software. Ok. Ahora una pregunta de Bolivia, que una gran amiga nuestra, Rosario Morales, hace una siguiente consulta. ¿Se requiere alguna licencia adicional para adquirir un sistema de trazabilidad o sería prácticamente solo entender la situación de la central de esterilización, tener la licencia y poder aplicar el trabajo? ¿Cómo sería más o menos un concepto? Bien, en realidad eso es más una pregunta comercial. ¿Por qué? Sí. Y tecnológica. Los sistemas generalmente son licencias que se compran o se alquilan. Se paga una licencia de uso y se tiene el sistema. Muchos sistemas también requieren licencias adicionales. Por ejemplo, los sistemas desarrollados en .NET requieren una licencia de Microsoft adicional, como si fuera Windows. Entonces se deben pagar por terminal, por usuario, como corresponde. Lo que pasa también es que uno tiene que entender y tener en claro qué nos incluye la licencia. ¿Por qué? Porque la licencia quizás nos incluye 5 operadores, 5 terminales, una versión específica del sistema, tantos módulos. Entonces, si queremos escalar o queremos mayor cantidad de usuarios, queremos implementar el sistema en mayor cantidad de terminales, vamos a estar obligados a pagar licencias adicionales. Okay. De hecho, muchos proyectos son por versiones. Entonces, cualquier cambio que queremos hacer, debemos pagar una licencia adicional. Nuevamente, y agradezco la pregunta, tengan en cuenta todos los puntos que mencionamos, tanto en la evaluación de un sistema de trazabilidad como en un proyecto de trazabilidad. Y sobre todo en los costos. Porque en estos adicionales realmente vamos a terminar incurriendo en mayores costos que el costo inicial de licencia. Ok. Ahora viene una pregunta, volveremos a Chile, por así decir, que Alejandro Gaete pregunta, ¿qué información requiere un esterilizador, un autoclave, una termodesinfectadora para poder conectarse a un equipo de trazabilidad? ¿Yo puedo hacer la conexión a cualquier equipo? ¿Tiene que ser un equipo nuevo? ¿Hay algún requerimiento para eso? Bien. Hay equipamiento, sobre todo los que de última generación, donde ya están pensados para poder conectar a un sistema de trazabilidad. Entonces hay equipos donde tienen su propio módulo, donde uno se conecta por medio de una interfase, por medio de un protocolo de comunicación y extrae la información. Y hay un parque de equipamiento muy grande en Latinoamérica y en el mundo que no fue contemplado para un proyecto de trazabilidad. Entonces es acá donde entra la magia del proveedor del sistema y que busca los medios de integración por salidas de datos, por un montón de canales que tiene el equipo y que nos permita capturar la información de los procesos. Entonces la respuesta no es una, cada equipo tiene su forma de integrar. Lo que tienen que tener en cuenta, lo mismo que el instrumental quirúrgico, ahora en más, cada que usted compre un equipo nuevo, tanto de lavado, de esterilización, contemplen, aunque no tengan un sistema de trazabilidad, un software, pidan por pliego, pidan por especificación que permita la integración con un sistema de trazabilidad. Porque eso le va a permitir en un futuro no tener
algún tipo de inconveniente en la vinculación del equipo al software. Ok. Ahora otra pregunta, indo para Perú, Ana Vargas, que siempre está presente con nosotros y puede permitir felicitarla y saludarla acá en este momento, hace una siguiente consulta, Ezequiel. Ella pregunta si hay como precisar o explanar el tipo de mercado recomendable para el instrumental basado en costo-beneficio, es más o menos lo que hablamos, pero quizás hacemos una pequeña recapitulación de eso. Y si hay algún respaldo de alguna normativa, de una ISO, si hay algunas normativas que están basadas o que pueden representar ese tipo de trabajo de la trazabilidad. Bien, con respecto al costo-beneficio, bueno, fue uno de los puntos que más conversamos. El más económico, a grandes rasgos, son la microetiqueta, después viene el grabado láser y finalmente el RFID. ¿Por qué el grabado láser lo pongo con certeza en un costo intermedio? Porque los parques instrumentales en Latinoamérica son mucho más pequeños que los parques instrumentales en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa. Acá un cliente promedio tiene alrededor entre 6.000 y 12.000 elementos. Un cliente grande tiene entre 12.000 y 20.000 elementos. Entonces, al prorratear el costo del láser, sigue siendo más costoso que la microetiqueta. Lo malo de la microetiqueta, nuevamente recuerden que van a tener un costo de manutención y de recambio, porque las microetiquetas tienen una vida útil acotada. Con respecto a la norma, las microetiquetas están avaladas por la FDA para uso de marcación biomédica. Desconozco si hay una normativa de ISO, les soy honesto, lo puedo averiguar y con gusto les mando la respuesta la semana que viene. Con el tema de grado láser, sí hay una ISO al respecto, que aplica sobre todo cuando viene el código desde origen. Hay una ISO que lo respalda. También hay que tener un montón de cuidados. Y con respecto al RFID, no hay nada al respecto sobre el RFID, o por lo menos desconozco. Prometo averiguar bien este punto y si encuentro algún hallazgo, lo comparto sin esperar. Dale, Ezequiel. Entonces, amigos, para respetar también el tiempo, tenemos que dar por terminado un poco nuestro evento de hoy con las preguntas. Hay varias preguntas adicionales que si tienen alguna duda, puedes enviar un correo al marketing de Chisa, que estará acá la mensaje y el contacto también. Estaremos disponibilizando también el contacto y el correo de Ezequiel para que puedan hacer contacto directamente con él. Agradecer a todos que están presentes, indicarles también que podemos tener la suscripción en nuestro canal para estar siempre recibiendo los mensajes y los eventos relacionados a esterilización. Desear a todos una excelente noche. Muchas gracias por su participación, por estar con nosotros hasta estas horas, por más un evento de Chisa. Ojalá que sea posible que encuentre con ustedes también en un próximo evento para estarmos siempre compartiendo esa información relacionada a lo que es esterilización. Estamos creciendo en conjunto de diferentes países, diferentes lugares del mundo, y quizás eso sea más un ejemplo de cómo podemos estar conectados desde siempre. Como siempre, deseo que ustedes estén protegidos. Espero que todos tengan ya, la gran mayoría, ojalá ya estén vacunados, que en el próximo evento, ojalá ya tengamos un camino más bonito y casi más abierto, para que lo cuanto antes tengamos, por así decirlo, nuestras vidas normales de vuelta y podremos estar, ojalá, nos conectando, nos visitando, interagiendo, para poder compartir aún más las experiencias, los conocimientos sobre esterilización. Ezequiel, te agradezco en nombre de la compañía, en nombre de todos que participaron. Muchas gracias, fue una excelente presentación. Un placer tener a usted también como un ponente de nuestro espacio. No sé si quieren dejar un mensaje final. No, sí, en realidad sí. Agradecer a todos por la presencia. No dejen de contemplar, en algunos lugares parece un imposible adquirir un sistema de trazabilidad, porque hay otras necesidades más urgentes, pero créanme que pueden tener un equipo nuevo, pueden tener una mesada nueva, una selladora nueva, el mejor material para acondicionar, pero lo que soporta día a día toda esa estructura y acompaña es obviamente un sistema de gestión y trazabilidad. Entonces, si hoy no lo tienen o no están en la víspera de incorporar un sistema, prepárense en todos los tips que fui recomendando para en un futuro, cuando llegue el momento, sea lo más natural posible de incorporación y sea la mejor elección posible.
Perfecto. Entonces, ¿qué te puedo decir, Ezequiel? Muchas gracias. Me imagino que ahí también por Argentina está frío como acá en varias partes. Aprovechemos un poco ese final del día a todos que estarán laborando mañana, que tengan un excelente viernes, que disfruten de sus labores, que tengan un feliz fin de semana, que todos estén extremadamente protegidos y ojalá tengamos todos preparados y cuanto antes sea posible entregar un nuevo webinar, una nueva experiencia con un tema intrigante para que estemos siempre aprendiendo. Les deseo un gran abrazo, una feliz noche y un saludos y ojalá les veo en el próximo webinar de Hechiza. Chao, chao, hasta luego.